Hola amigos, hola amigas, hola Andalucía, Pabellón 5, Pabellón de Andalucía, IFEMA, Fitur 2025, bienvenidos a Llegó la Hora especial Fitur Remix. Durante los próximos minutos vamos a vivir juntos lo que ha ocurrido este año aquí en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, en estos 7.000 metros cuadrados del Pabellón 5 de IFEMA, del Pabellón de Andalucía y el resto de pabellones. Han pasado muchas cosas, hemos tenido muchos protagonistas, les hemos enseñado al mundo cómo Andalucía es líder en esto del turismo y os lo vamos a contar en los próximos minutos. Bienvenidos, llegó la hora especial Fitur Remix. Primera noche de Fitur y Andalucía, como siempre, como todos los años, se presentan del mundo y lo hace con, acompañadme, Andalusian Crush y estas sacerdotisas aquí en el Museo del Retiro, en el centro de Madrid, en una fiesta, en una noche donde todavía prácticamente no nos han contado nada. Hemos hablado con el consejero Arturo Bernal y nos ha dicho que tiene que ser sorpresa y que tenemos que hacer wow y que habrá algo de música y algo de gastronomía y algo de cine. Y Andalucía, por supuesto. Primera noche, os lo vamos a contar en este primer reportaje de Llegó la Hora, especial Fitur. Estamos esperando, en unos minutos parece que va a comenzar todo, pero mientras comienza todo, vamos a hacer unas preguntas a todos los invitados que hay aquí, a ver qué saben de Andalucía o qué les gusta de Andalucía. Por 25 pesetas, ¿qué es lo que más te gusta de Andalucía? ¿Puedo decir tres cositas? Tres cosas. Venga. Su música, su sol y su mar. ¿Puedes decir tres, dos o una cosa que te guste de Andalucía? Uy, son muchas. Tres se me queda corto, ¿eh? Las playas, la cervecita helada y el espetito de sardina, que me encanta. Lo que más te gusta de Andalucía. La playa y la gente. Al revés, la gente y la playa. Es la preguntita de la noche. ¿Qué es lo que más os gusta de Andalucía? La hospitalidad de su gente y el clima, por supuesto. El ecosistema emprendedor que está creciendo y la gastronomía. La simpatía y la comida. Exclusiva, estoy con el consejero Arturo Bernal. Consejero, ¿qué es lo que más le gusta a usted de Andalucía? Pues a mí de Andalucía lo que me gusta es la alegría, el optimismo y la ilusión que la gente tiene. Si no fuera por eso, sería imposible que consiguiéramos lo que estamos consiguiendo durante estos años. Ningún país, ningún proyecto, ningún grupo humano se basa en la indolencia y en la tristeza para salir adelante. Hace falta alegría, hace falta ilusión y hace falta optimismo y eso es lo que tenemos en Andalucía. Pues alegría, nos quedamos con la alegría. Gracias, consejero. Consejero de turismo, ¿eh? Más preguntas, Gemma del Corral, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Andalucía? Yo sé que hay que ser cortito, ¿eh? Pues yo lo tengo claro, los andaluces. Parece que empieza ya Andalucía Crush. Se presenta en Fitur, vamos a verlo. Pues así empezó anoche Fitur y lo hizo la Junta de Andalucía, cómo no, con una gran fiesta donde hubo música, la música de Hans Zimmer, música de cine, música que tenía que ver con Andalucía, donde estuvo una maravillosa orquesta sinfónica del Soho que sonaba espectacular en el Museo del Retiro y Antonio Banderas como anfitrión. Entre los invitados, lo habéis visto en el reportaje, estaba Gemma del Corral, que, por cierto, el año pasado, Gemma, ya empezamos contigo este especial de Llegó la Hora. Muy buenas. Bueno, nos vamos a convertir en una tradición, ¿eh? Eres nuestro talismán. Qué guay, me encanta. Muchísimas gracias por decírmelo. Para mí también es un placer empezar con vosotros esta feria. Oye, vamos a empezar por
por el Gran Pabellón 5. Le voy a pedir a nuestro cámara Manu que se lo vaya enseñando a Andalucía y al mundo que nos está viendo a través de las redes sociales y de la web. Un pabellón en amarillo, en negro, espacioso, donde estamos todos. Pues sí, la verdad es que este año estamos especialmente satisfechos con el resultado de nuestro pabellón. La verdad es que en este corto espacio de tiempo en el que llevamos abierto, todo lo que estamos recibiendo son felicitaciones respecto al diseño de este año. Como veis, es un diseño muchísimo más abierto. Tenemos más de 7.000 metros cuadrados dedicados a la promoción de Andalucía. Como tú bien dices, Roberto, aquí estamos todos, están representados todos los municipios de más de 100.000 habitantes, las capitales de provincia, excepto Málaga, que tiene su stand propio en el mismo pabellón, muy cerquita nuestro, pero lo tiene independiente, y después todas las diputaciones y los patronatos que representan a los municipios de menos de 100.000 habitantes. Así que bueno, están todos con un espacio muy abierto que nos permite generar esa sinergia y complementarnos unos a otros en la defensa de nuestro patrimonio de todo tipo, ¿no? Cultural, social y tradicional de toda Andalucía. Así que bueno, muy contentos de este resultado. Vamos a coger rápidamente una airline turística y nos trasladamos hasta el corazón de la costa tropical granadina, un municipio con más de 3.000 años de historia. Juanjo Ruiz, alcalde de Almuñécar, La Herradura, bienvenido a 101 TV. Muchísimas gracias a ustedes por atenderme. Decía que un municipio con más de 3.000 años de antigüedad y con una proyección muy importante a presentar en estos 2 días. Bueno, la verdad es que somos el 5º municipio más antiguo de España, con más de 3.500 años de historia, por donde han pasado todas las civilizaciones, por algo sería, ¿no? Por algo nos elegirían, donde tenemos más de 20 kilómetros de playa, donde tenemos un parque natural de Mar o Cerro Gordo impresionante, donde tenemos un patrimonio cultural increíble, una gastronomía magnífica con nuestros espetos de sardina, nuestras migas, nuestros chiringuitos y lo más importante, nuestra gente, una gente que acoge muy bien al turista, una gente que cuida su turismo, y yo creo que tenemos todos los ingredientes para seguir siendo un referente a nivel nacional del turismo. Y evidentemente los políticos tenemos que estar para ayudar y no poner piedras en el camino. Comentaban hace un momento unos compañeros tuyos, ¿no? ¿Qué pensaba de Fitur? A veces cuando uno viene a Fitur, los ciudadanos nos ven como que venimos de vacaciones, ¿no? Estos días, o como traemos cosas vacías, vídeos muy bonitos, imágenes muy bonitas, pero que luego... Como que se vende humo, ¿no? Pero que luego no se plasma en la realidad. Nosotros hemos querido cambiar eso y estamos cambiando eso de estos últimos tiempos, ¿no? Y vamos a traer a Fitur proyectos que ya tienen su consignación presupuestaria, proyectos que van a transformar la ciudad, esa ciudad que pensamos todos cuando me presenté a las elecciones hace 1 año y medio, esa ciudad que teníamos en mente y que era necesario mejorar, y lo estamos haciendo. Proyectos importantísimos que ya hemos sacado a licitación, como el Parque Azul de Vida Submarina, un parque donde vamos a trasladar la historia de Almuñécar bajo el mar. Es un proyecto precioso, con 150 figuras de 1 tonelada cada una. Cuénteme más. Muy interesante. Y un proyecto además innovador que no hay en Europa y que creo que va a romper esa estacionalidad turística, porque el turismo de buceo es un turismo que se practica durante todo el año. Estamos aquí en el stand de la Diputación de Sevilla y van pasando protagonistas por este fotocall. Ahora estamos con el vicepresidente de ProDetour, con Rodrigo Rodríguez Hans. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues haciendo un seguimiento de todo lo que ocurre en Andalucía y concretamente en la provincia de Sevilla. La verdad que llama mucho la atención todo el trabajo que hay detrás para mostrar las bondades que tiene la provincia como destino turístico, ¿no, Rodrigo? Por supuesto, son muchos meses de trabajo de todo el equipo de ProDetour, de muchas personas que hacen posible que hoy estemos aquí, muchos trabajadores y trabajadoras también de la Diputación de Sevilla, pero sobre todo son muchos meses de trabajo de los ayuntamientos, de las empresas que vienen a mostrar músculo, que vienen a mostrar lo mejor de lo que somos como provincia. Es importante además esa colaboración público-privada. Tenemos que venir donde el sector además más necesidades pueda tener, porque tenemos que seguir fortaleciéndonos y seguir fortaleciendo la oferta turística de la provincia de Sevilla, que bueno, que es una provincia que está muy preparada, que tiene una oferta propia, muy variada y muy rica. Es importante que vengamos juntos y es importante que estemos orgullosos y que lo mostremos en una cita tan importante como es esta, aquí en Fitur. Ogen presenta uno de los carteles flamencos
creo que más espectaculares de este año en todo el mundo. Para hablar de ello tengo al alcalde de Ojén, que nos lo tiene que contar y que lo va a presentar en un momento, pero antes aquí en Llegó la Hora Especial Fitur en 101 Televisión. José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, ¿qué tal, cómo estás? Bien, Juan Merino Márquez. Perdón. No pasa nada. Disculpa. Nada, las cosas del directo, tranquilo. Pues nada, muy bien, aquí estamos en Madrid y para nosotros este año desde el Ayuntamiento de Ojén y la Corporación Municipal y el equipo de Gobierno, pues hemos intentado tirar la casa por la ventana. Es el 50 aniversario, las bodas de oro, y hemos conseguido conseguir, yo creo, lo que bien has dicho, bien tu presentación. Creo que va a ser este año el cartel y el espectáculo más emblemático dentro del mundo del flamenco y de la cultura que se va a celebrar. Y eso lo vamos a tener en Ojén ya mismo el próximo sábado 2 de agosto, y vamos a contar eso con 3 Fórmula 1 del mundo del flamenco, con Poveda, con Arcángel y Estrella Morente. Increíble que haya esos 3 Fórmula 1 del flamenco en un mismo cartel en Ojén, repito, Arcángel, que está por aquí, creo que le vamos a tener, está al punto de llegar. Miguel Poveda y Estrella Morente. La pregunta del millón es, bueno, estamos celebrando el 50 aniversario del festival, pero ¿cómo se consigue esto? Pues bueno, se consigue con mucho trabajo, con un gran equipo que tengo alrededor mío, y también tengo que decir con la voluntad de los artistas, que también ha sido ponernos en contacto con ellos, y hemos tenido muy poco trabajo a la hora de intentar de cerrar el cartel. De hecho tenían muy buenas, bastantes ofertas. Tenemos al lado de Ojén, tenemos el Starlight o el Mare Nostrum o diferentes festivales en toda la Costa del Sol. Somos un pueblo pequeñito, pero con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de ofrecer a todos los vecinos del pueblo de Ojén y también a todos los visitantes que disfruten de eso, de la cultura y del mundo del flamenco. Y lo que decía antes, agradecido a los artistas, a Arcángel, que está aquí también, Arcángel con nosotros, que ha venido a presentar el cartel, que lo hemos tenido muy fácil a la hora de cerrar el cartel. Y tengo que darle las gracias públicamente y personalmente a Arcángel por el gran trabajo que ha hecho de reunir a estos 3 Fórmula 1, como dije anteriormente, porque poner en un mismo tablado, unas tablas, en ese patio del Colegio de Ojén, cuando cae la tarde, caen las luces, empieza a oler ya a tomillo, a romero, ya la gente del pueblo se va animando, y contar con 3 Fórmula 1, Arcángel, Poveda y Morente, yo creo que va a gustar mucho al público, y sobre todo que van a ser unas bodas de oro merecidas. Merecidas. Hace un minuto hemos dicho, está por aquí Arcángel, y ¡pam!, como un truco de magia ha aparecido. Oye, gracias por estar aquí en este especial. Y bueno, lo estábamos comentando, qué lujo para Ojén y qué lujo también compartir cartel con Morente, con Poveda, en fin. Bueno, el primer lujo lo tenemos nosotros, ¿no? Esa es la verdad. Porque creo, si yo no recuerdo mal, que es la primera vez que hacemos un concierto juntos, ¿no? Hemos coincidido puntualmente los unos con los otros, pero un concierto juntos creo que es la primera vez. Y bueno, es un disfrute. Primero porque son amigos de toda la vida, compañeros con los que mantengo una bonita y estrecha amistad desde hace mucho tiempo, y luego, bueno, porque son 2 artistas espectaculares, ¿no? Y bueno, no se nos ocurrió tampoco mejor forma que este 50 aniversario, que no es fácil, un festival flamenco que cumpla 50 años, y bueno, al que por suerte he tenido la posibilidad de acudir en alguna que otra ocasión, y conozco cómo es ese festival, lo conozco bien, sé cómo se lo curran, sé cómo lo miman, y entonces bueno, pues era una cita importantísima, un hito importantísimo, y creo que se va a celebrar por todo lo alto. No queríamos dejar pasar la oportunidad de completar la Costa Tropical, en este caso de la mano de Beatriz González, concejal de Turismo. Exactamente, muy buenas. Bueno, contigo pues hemos repasado con el alcalde, con Juanjo, todos los proyectos importantes, pero sí es verdad que a nivel un poquito más interior de la localidad, pues también hay propuestas interesantes, el Parque del Pozuelo, y luego hay algo que a mí me encanta, que es revitalizar los mercados y convertirlos en centros gastronómicos para potenciar los productos del municipio. Pues efectivamente, estamos inmersos, pues, como bien has dicho, en la remodelación del mercado municipal de abastos de Almuñécar, un
un mercado que ya empieza a tener buena forma, ya se empieza a ver los resultados pues, de ese proyecto que parecía que imposible porque nos pillaron todas las vicisitudes del mundo, pero que ya va a ser una realidad pronto. De hecho, se han sacado ya concursos a los locales comerciales que obviamente van a ser de ocio y hostelería, pues para complementar, como bien has dicho, ese gastroturismo, ese gastromercado que va no solamente a ofrecer esos productos de primera calidad y frescos, sino que vamos a poder consumirlos allí mismo en stand o tener pues esas cafeterías o lugares de ocio, pues para complementar una oferta que también viene a ser pues no solamente de mercado, sino también una oferta turística más del municipio. Por último, Beatriz, que va a empezar la presentación, me voy a la Herradura, porque tiene una historia preciosa con la Armada cuando encalló y al final se quedó ahí, y tiene una visita turística monumental con el museo, y para los amantes de lo naval es muy interesante. Bueno, una historia, la verdad, cada vez más conocida, pero un poco desconocida, de ese hundimiento de la Armada de Felipe II, allá por el 1562, que fue un cambio total en lo que era la construcción de los navíos en aquella época, y que además está reflejado en nuestro centro de interpretación, ese museo en el Castillo de la Herradura, en el cual pues podemos, a través de esa escritura en el Quijote, en el que aparece y se hace referencia a este hundimiento, pues hacer un seguimiento de lo que fue ese hecho histórico desgraciado realmente, porque más de 500 personas murieron en ese hundimiento, pero que fue un antes y un después lo que fue la defensa naval de España en aquella época. Muy interesante, invitados todos a que lo veáis, y en la Herradura pues tenéis esa historia unida a nuestro mar, a esos fondos submarinos y a ese buceo que se puede disfrutar, gastronomía y muy buen ambiente, así que todos invitados a que paséis por Almuñécar y la Herradura para descubrir los sitios ya existentes y aquellos que vamos a poner pues sobre la mesa y que ya ha avanzado mi alcalde hace muy poquito. Queco, Marcelino, Caminito del Rey, tenía que estar uno de los sitios más espectaculares de Andalucía, no, de España, me quedo corto, del mundo. Te quedas corto del mundo, espectacular totalmente del mundo. ¿Cómo le contamos a gente que nos está viendo en el resto de Andalucía o a través de las redes o de YouTube, de nuestra página web, qué es el Caminito del Rey? El Caminito del Rey es un camino a más de 100 metros de altura que discurre por una garganta estrecha que te da unas sensaciones y una adrenalina verdaderamente auténtica. ¿Cualquiera puede ir al Caminito del Rey? Cualquiera puede ir al Caminito del Rey. Y además hay oferta hotelera, camping y oferta gastronómica. Sí, hay una oferta complementaria muy buena, tanto de hoteles, restaurantes, hay camping. La verdad es que la oferta complementaria es muy buena. ¿Qué ofrece este año Caminito del Rey aquí? ¿Qué le va a enseñar al mundo a través de Fitur? Uy, ahí nuestro amigo Marce nos puede contestar mucho. Marcelino. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues Caminito del Rey ofrece novedades, ¿no? Novedades que son importantes, que se va a encargar la parte política de transmitir, porque estamos en el 10º aniversario, este año 2025, y bueno, y a partir de ahí, que una vez que se dé la rueda de prensa, pues ya podremos hablar un poquito más. Seguimos en nuestro periplo por la costa tropical. En este caso tenemos con nosotros a Rafa Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Bienvenido a Fitur, porque prácticamente estamos todos saludándonos por primera vez. Sí, es el primer día y bueno, bienvenido y muchas gracias por atendernos, y bueno, un año más, en este primer día de Fitur, pues vamos a intentar seguir impulsando el turismo de la costa tropical. Qué importante es la mañana de hoy, porque es cuando todo el mundo llega de nuevas, empieza a ver pues los cambios que se han producido de un año para otro, independientemente de todas las actividades que se vayan a realizar, ¿verdad? Va visitando el resto de las provincias y al final es un día de comunión y de hermanamiento entre la propia región. Sí, bueno, prácticamente aquí en el stand de Granada está ampliamente representada toda la provincia, y como acaba de decir, pues también prácticamente toda Andalucía está aquí, si no toda. Es el primer día de encuentro, de toma de contacto, y bueno, es un día en el que vamos a aprovecharlo bastante bien con diferentes presentaciones, pues como ya digo, pues para promocionar la costa tropical. Te las esperamos a Juanma Moreno, Margarita del Cid, la alcaldesa de Torremolinos, estuvo ayer con nosotros y nos dijo cosas como esta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber esperado. Ha sido complicado llegar hoy aquí. La movilidad en Torremolinos es mucho mejor que en Madrid, la verdad. Bueno, pues evidentemente el objetivo que tiene es visualizar nuestra nueva campaña, Visionarios. Son 15 las pantallas que hay distribuidas por la Gran Vía.
y que hasta el día 26 esperamos que tengan más de 20 millones de impacto conjuntamente con esos 2 autobuses de City Sighting que ya están customizados con el paraíso que supone Torremolinos, y evidentemente no es otra que seguir mostrando la ciudad que hemos sido, la ciudad en la que nos hemos convertido y la ciudad que pretendemos ser. Ese es nuestro objetivo y esa va a ser nuestro reclamo para este Fitur. ¿Qué impacto supone este tipo de campañas para Torremolinos? Bueno, yo creo que positiva, y la verdad es que el retorno que hemos tenido de los autobuses que en otras ocasiones, sobre todo hemos hecho en Berlín y hemos hecho en Londres, bueno, pues ha sido muy, muy positivo. Es la primera vez que se hace en Madrid, va a tener también su continuidad en otras ferias importantes y esperamos que esas 20 millones de visualizaciones se plasmen en 20 millones de turistas más. Estamos dispuestos y estamos preparados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento, preparado para ya empezar, ya se están teniendo las primeras reuniones para lo que son las jornadas de trabajo de Fitur. Aspiramos a cerrar un buen número de acuerdos con turoperadores y agencias en nuestro stand. Tenemos hasta 60 citas ya programadas. Acaba de pasar por aquí Su Majestad el Rey con todo lo que bueno, pues con todo lo que ello implica de mensaje para nosotros, que nos gustaría también que este año fuese por fin el año de la visita real a Marbella, y ha podido ver pues el magnífico stand que tenemos justo a la entrada del pabellón 5 con todo bueno, pues todo el sabor de nuestra tierra, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar. Bueno, ayer tuvo lugar la presentación de Marbella en el restaurante Nubel del Museo Reina Sofía. ¿Qué sensaciones te dio este comienzo de esta Feria Internacional de Turismo? Pues toda una gama de sensaciones positivas, ¿no? Para empezar, el sitio que eligió el Ayuntamiento me parece un sitio muy apropiado, un sitio que tiene que ver pues con el buen gusto, con el glamour, también con la cultura, con, en definitiva, la innovación, la modernidad en el Reina Sofía, y el espacio me pareció fabuloso. Creo que todos los operadores de Marbella y de fuera de Marbella que vinieron a esa invitación que hacemos para iniciar Fitur salieron muy satisfechos, y el ambiente general era un ambiente que nos trasladaba a nosotros como institución el interés absoluto que hay por parte de todo el mundo del turismo por nuestra ciudad. Así que las sensaciones son muy buenas, y yo creo que este es el principio pues, de un año que va a ser memorable en materia turística en Marbella. Pues espero que así sea y que el turismo en Marbella cada vez sean más las personas las que lleguen allí al municipio. Y bueno, ya vamos a devolver la conexión porque me comentan que comienza ya la presentación con Juanma Moreno, así que luego volveremos a Marbella para contar más cositas sobre qué ofrece el municipio. Con fuego, con música y con una atmósfera espectacular. En este momento empieza la presentación de Andalucía en Fitur 2025. Estás a tiempo. Estoy con el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, además de la Presi Aguilera, la concejal de Turismo, y también a Chen Kun, el secretario general de la Asociación de Chinos Unidos de la Península Ibérica, y muchísimas más personas. Y alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo lleva esta temporada de Fitur? La verdad es una maravilla este segundo año mío como alcalde aquí.
La apuesta por Benalmádena decidida sobre todo en inversiones, que habéis visto que en estos 2 primeros años se han puesto y se está trabajando con 40 millones de euros en inversiones, unas inversiones que llega desde Benalmádena Costa hacia Benalmádena Pueblo, con esa senda litoral, con esas inversiones de más de 5 millones de euros del puerto deportivo, con Arroyo de la Miel, con esos parkings, el parking de Pueblo Sol abierto, ya 700 plazas de aparcamiento que va a incentivar lo que es el núcleo urbano de Arroyo de la Miel, con Benalmádena Pueblo, esa futura Casa de la Cultura, centro cultural donde va a albergar biblioteca, sala de exposiciones, salón de actos, aparcamiento, senda litoral, como ya también os he comentado, una senda litoral la cual estaba paralizada. Desde que hemos llegado nosotros estamos impulsando y ya mismo va a ser una realidad la ejecución de la senda litoral, donde Benalmádena ha apostado y se va a seguir apostando para que se pueda recorrer de punta a punta nuestra Benalmádena, y sobre todo también invirtiendo y asentando las bases en nuestro patrimonio, un patrimonio el cual pues estaba un poquito abandonado cuando nosotros llegamos aquí, pero bueno, poco a poco se está poniendo en valor y yo creo que estamos asentando esas bases, esas pilares para desestacionalizar el turismo, igual que pasó en Málaga. Es decir, Málaga directamente aplicó una política de poner en valor la cultura y cambió directamente Málaga, y Málaga es el potencial que Benalmádena va a ser ese potencial. Nosotros estamos haciendo esas inversiones también para dar confianza, porque no solo tenemos que atraer a esas personas privadas, a esos entes privados para que inviertan en Benalmádena, nosotros tenemos que dar la confianza, dar el primer paso en invertir, que así lo estamos haciendo, para que ya vengan a invertir, que son cada vez más las personas que quieren invertir en Benalmádena. Benalmádena, lo he dicho, está de moda, está de moda. Ahora mismo pues me acompaña el alcalde de Andalcóllar, Juan José Fernández, al que ahora mismo saludo, que ha venido para traer la propuesta de este municipio sevillano a esta cita internacional. Sí, hemos venido y dar las gracias también a la Diputación Provincial y por supuesto a ProDetour, porque nos deja un espacio no solo a Andalcóllar sino también al Corredor de la Plata, que es la próxima presentación que vamos a hacer, los 7 pueblos de la Sierra Norte, que nos hemos encuadrado en hacernos más grandes y por supuesto más posiblemente visitantes. Con ello pues vamos a ofertar con todo lo que tenemos, todos nuestros recursos y lo más bonito de cada pueblo. Para aquellos que nos estén viendo desde cualquier rincón de Andalucía, Juan José, Andalcóllar tiene muchas cosas que ofrecer. Me comentaba fuera de cámara, esperando el directo, que hay un museo, que se está trabajando en él, el embalse, muchas actividades que se pueden hacer. Coméntanos un poquito, desvélanos esas cosas. Bueno, para empezar, para aquellos que no sepan dónde está Andalcóllar, está a poco más de 25 minutos de la provincia de la capital sevillana. Tenemos el embalse del Agrio, que es navegable. También ya se practica la pesca, se hace también regata, piragüismo, paseo en kayak, también tirada de puente y por supuesto estamos trabajando en el museo, que también está ya a punto de terminarse lo que es vestirlo con todos los condimentos y toda la serie de mostradores y exposiciones que va a llevar. Vamos a hacer astroturismo y por supuesto presentarlo a nivel comarcal también. Nosotros también estamos con otro presidente, en este caso Santi Rodríguez, que está saludando a toda la gente que se acerca hasta aquí, era el alcalde de la localidad de Los Gijíjares. Sí. Presidente de la Diputación Provincial de Granada, qué importante es la representación de la Diputación, porque ya no solo son los actos propios, sino los paralelos que organiza con los municipios, ¿verdad? Sí, Rafa, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana, con la Diputación de Granada, y creo que una oportunidad era estar en Fitur, venir de la mano de la Junta de Andalucía y de la mano de los municipios, darles la oportunidad a los pueblos de que se presenten, de que se den a conocer las riquezas que tiene cada uno de ellos, no solo patrimoniales, paisajísticas, culturales, sociales, y la verdad que venir de la mano o bajo el paraguas de la Diputación te permite estar aquí y ser competitivos para poder vendernos al resto del mundo en una feria tan importante como es la Feria
de Fitur aquí en Madrid. Pues seguimos en Fitur 2025 y uno de los municipios que tiene más habitantes, que tiene una propuesta cultural creo que más extensa de la provincia es Alcalá de Guadaira. Nos acompaña su delegado de turismo, Christopher Rivas. Lo primero, feliz Fitur. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que venimos muy ilusionados con distintas propuestas. Hoy, por ejemplo, tenemos dos. Pues como dice, soy delegado de turismo, también delegado de cultura, y la programación cultural en este año pues va a ser uno de los pilares que vamos a presentar en Fitur. De hecho, la programación cultural se presentará mañana porque hoy queremos presentar nuestra nueva marca turística, nuestra nueva imagen de Alcalá para el resto del mundo, que tiene que ver con lo que somos, pero también, sobre todo, tiene que ver con la diversidad de lo que queremos ser, de lo que somos y de lo que queremos ser. Concejal de Turismo del Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, cuéntame un poco, ¿el Rincón de la Victoria sigue apostando por ese turismo nacional? Bueno, el Rincón de la Victoria apuesta por el turismo, por supuesto, pero en este caso, estando aquí ¿no? en España, y aunque es una feria internacional, apostamos por el turismo nacional porque es quien nos surte a nosotros, quien nos suministra pues, lo mayor visitante que viene al Rincón de la Victoria. Casi un 67% es el turismo nacional. Entonces, bueno, pues vamos a lanzar una campaña muy potente, siempre como decimos, ponemos toda la carne en el asador para dar a conocer más nuestro destino, que creemos que es único en toda la Costa del Sol. Y bueno, ¿y qué objetivos trae este año Rincón de la Victoria a Fitur? Bueno, primero, como bien he dicho, seguir consolidando el turismo nacional y luego también seguir promocionando primero la parte gastronómica con el tema del Boquerón Victoriano, nuestra fiesta, y por supuesto también la parte patrimonial, con nuestro tridente cultural que tenemos Villa Antiopa, Cova del Tesoro y Cova de la Victoria, porque creemos que es un producto totalmente diferenciador dentro de la Costa del Sol. Pues es que tenemos al alcalde de Córdoba, así que me vais a permitir, estamos en tránsito. José María Bellido, alcalde, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí me ven, sin parar, ¿no? No paramos todos. La mayor prueba es esto, que vamos andando a la vez que vamos. Esto es una locura. Estábamos con una entrevista, ahora estamos en Córdoba. ¿Qué tal Fitur? ¿Cómo se presenta Córdoba? Una ciudad y una provincia que es 4 veces patrimonio de la humanidad. Pues mira, nos presentamos con mucha ilusión, con objetivos claros. Primero, aumentar las pernoctaciones. Nosotros que somos ciudad patrimonio, la media de las ciudades patrimonio vienen siendo 2 noches, un objetivo óptimo. Y en eso estamos trabajando, contando no solo nuestro patrimonio, sino el resto de la oferta experiencial que tiene Córdoba. Gastronómica, con tabernas históricas y gastronomía de primer nivel. Tenemos un 3 estrellas Michelin, ¿no? En la ciudad. Experiencias culturales y de ocio, musicales. Tenemos un verano musical brutal en la ciudad, yo creo que de los mejores de toda España. Sin duda. Tenemos nuevo espectáculo nocturno en un sitio patrimonial, como el Alcázar de los Reyes Cristianos. En definitiva, queremos contarle al mundo pues cómo Córdoba no es solo nuestro patrimonio y la mezquita, sino que es mucho más para disfrutarle. Luego, con el objetivo de mejorar tanto en el turismo congresual y de ferias, como con la conectividad aérea, que bueno, tenemos un aeropuerto que estamos estrenando prácticamente y estamos empezando a despegar con nuevas líneas y queremos aprovechar Fitur para cerrar nuevos acuerdos. Estamos aquí con el alcalde de Pizarra, Félix Lozano. Bueno, Pizarra es un sitio que apuesta por el turismo interior, es cierto, ¿no? Sí, la verdad que un año más, ¿no? Y ya son varios años, ¿no? Lo que estamos intentando un poco por promocionar, ¿no? Nuestro turismo de interior. La verdad que tenemos la gran suerte, ¿no? De estar en el entorno al Caminito del Rey, lo cual, pues bueno, nos permite hacer ese tipo de turismo activo, de turismo de naturaleza, y que bueno, que al fin y al cabo, pues hace que esa ruta al santo de nuestro municipio, pues la verdad que sea muy demandada, ¿no? Y la verdad que venimos aquí a Fitur, venimos a este stand, ¿no? De Costa del Sol, pues bueno, trayendo lo que es lo mejor de nuestro pueblo, ¿no? Que junto con el Corredor Verde, que promocionamos a través de la Diputación de Málaga, pues bueno, nos permite, ¿no? Sobre todo poder enseñar una Málaga de interior, una Málaga donde nuestra Costa del Sol, nuestro litoral, es una maravilla, pero que el interior también lo es, ¿no? Por lo tanto, estamos súper encantados de estar aquí hoy. Y bueno, además de la Ruta del Santo y el Caminito del Rey, ¿qué otras actividades ofrece Pizarra y que pueda atraer al turista? Bueno, pues la verdad que nosotros al final, donde nuestro río Guadalhorce se baña, digamos, todo nuestro término municipal, pues nos permite muchas, ¿no? Bastantes actividades, ¿no? Ahora estamos trabajando en rutas arqueológicas, donde tenemos bastantes yacimientos, Castilleo de Quintana, y donde, bueno, aunque es un turismo un poco más selecto, pues nos permite el hecho de poder promocionar nuestro pueblo de una forma distinta, ¿no? De ahí que, bueno, estamos intentando pues trabajar, ¿no? Con ese geoparque
que estamos formando los 8 municipios del Guadalhorce, Guadalteba, Sierra de las Nieves, y todo esto al final pues va a hacer pues, bueno, que aquel que venga a nuestro territorio pues pueda estar varios días y pueda hacer distintas actividades y pueda aprender cosas nuevas, ¿no? Y ahora nos venimos a un municipio que es eterno, Casares, eterno, patrimonio, cultura, historia, y su alcalde, Juan Luis Villalón. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy buenos días. Todo bien, ¿no? Fitur 2025, esto es alucinante, un año más, y aquí tenía que estar Casares. Sí, con muchísima ilusión de presentar esta campaña que hemos diseñado y trabajado con tanto cariño, con el ánimo de poner en objetivo uno de los mayores valores que puede tener Casares, que es su patrimonio cultural e histórico. Así que estamos a punto de presentar nuestro vídeo promocional, y en él se recoge a la perfección todo lo que tiene Casares, y además a eso se le suma el enclave donde está situado en plena naturaleza, y nos da la oportunidad de ofrecer una oferta turística alejada de la masificación, alejada de lo habitual. Por lo tanto, visitar Casares es visitar algo totalmente diferente, que seguramente encandilará a cada uno de los sentidos. Póngame 1, 2, 3 ejemplos para que alguien que nos está viendo, por ejemplo, a través de nuestra página de YouTube o de la web, que nos esté viendo fuera de Andalucía, 3 ejemplos de que Casares es eterno, de que Casares es patrimonio, cultura e historia. Bueno, una visita o Casares no se vive en días, no se puede medir en días el tiempo en Casares, sino en siglos, por la influencia que tiene en las distintas civilizaciones que han transitado a través del tiempo por el municipio de Casares. Tenemos las ruinas romanas de la Cipo, que además en este año 2025 vamos a tener la celebración del aniversario de sus excavaciones. Los baños de la Dionda, que tienen tanto éxito, los baños romanos, Torre de la Sal, el Arco de la Villa, el Arco de Calle Arrabal, las fuentes de Carlos III y por supuesto el convento capuchino, que se puede visitar, que incluso con los restos que hay justo debajo del monumento. Por lo tanto, todo esto se puede acompañar de distintas actividades en pleno contacto con la naturaleza, como puede ser la tirolina, una de las tirolinas más grandes que hay, que atraviesa el casco histórico. Te puedes visualizar a vista de pájaro a través de la propia tirolina, y además todo esto hay que acompañarlo de la gastronomía típica de nuestro municipio, una gastronomía sustentada en el producto local. Eso me gusta, dígame un plato de Casares que no me puedo perder si voy el fin de semana que viene, por ejemplo. Bueno, el gazpacho casareño espectacular, pero yo me voy a quedar con la morcilla de chivo en salsa de tomate. Es un espectáculo para el paladar. Y el comercio sevillano tiene que estar representado muy bien, como en este caso por Francisco Herrero, de la Cámara de Comercio. Lo primero, feliz Fitur. Muchas gracias, y efectivamente esto es un acontecimiento que mueve muchas personas, no solamente de España, sino de todo el mundo, sobre todo de Iberoamérica. Hemos estado con muchos americanos. Yo fui presidente de las cámaras iberoamericanas hasta octubre, he estado 4 años, y realmente, bueno, pues hay un gran movimiento de España con Iberoamérica, y sobre todo Andalucía y Sevilla. Y creo que en Sevilla, pues la industria del turismo, que es una industria muy importante para Sevilla, pues realmente para la ciudad, para la provincia, es importantísimo. Y una de las cosas que se está haciendo es darle calidad al turismo. Y ayer presentado el Ayuntamiento de Sevilla, estuvimos en la presentación Sevilla de Ópera, que quiere que sea una bienal de la ópera. Sevilla está en más de 150 óperas, y yo creo que Sevilla es la ciudad de la ópera, y va a ser una bienal de la ópera junto con la del flamenco. O sea, un año la bienal del flamenco y otro año la bienal de la ópera, porque Sevilla ha estado en 150 óperas, que ya es importante, ¿eh? Gracias Alberto, gracias Sevilla. Me voy a ir a Torre del Mar, Vélez Málaga, Axarquía, Málaga, Andalucía, España, Europa, el mundo. Jesús Pérez Atencia, teniente alcalde de Torre del Mar, ¿cómo va todo? ¿Cómo va este Fitur? Pues bien, con los compañeros, y están bajo el paraguas de la Costa del Sol, pues llevando en este caso las labores de concejal de turismo de Vélez Málaga, y también de vocal de turismo de la mancomunidad de municipios de los 31 pueblos, que bueno, que hemos hecho un trabajo creo importante durante todo el año. Mañana recogemos un premio nacional por el Instituto de la Calidad Turística, la Noche Q, por las 5 rutas de nuestra comarca de la Axarquía. Y bueno, hemos venido a trabajar y a mostrarle al mundo lo que es nuestra comarca. Torre del Mar, Vélez Málaga y la comarca de la Axarquía. Estamos hablando de un espacio que amamos,
y que tiene un potencial tremendo. Yo siempre pienso que la Exarquía es uno de esos espacios todavía al que le queda mucho que crecer. Sí, todavía está de moda, pero por descubrir muchas cosas, ¿no? Yo me he focalizado en estos 4 años en poder, sobre todo, digitalizar la comarca. Era importante, la comarca, no podemos ir a Torre del Mar o a la costa y no saber qué hay en el interior, ¿no? Ese trabajo estamos haciéndolo como hormiguita. Pronto vendrán unos tótem que van a estar en los paseos marítimos de la comarca de la Exarquía, dando la información y conectados con el interior, que creo que es muy importante por aquel persona que esté pues tomando el sol y la playa, pues pueda ver pues lo magnífico que son las 5 rutas de nuestra comarca, ese paraje natural, el territorio Sipán. Es decir, la comarca tiene algo dentro, decía el ICTE, de la sostenibilidad que otros lugares ya no tienen, que es mucho hormigón, y la comarca de la Exarquía no. Por lo tanto, vamos a trabajar en los próximos años para dar a conocer otra forma de vivir y de convivir en el turismo, que creo que es importante. En Granada, en este caso en la propia capital, y muy bien acompañados por su alcaldesa Marifran Carazo. Bienvenida a Llegó la Hora Especial Fitur. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros y mostraros, ¿no?, el stand de Granada. Acabamos de recibir la visita del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno. Está volcada la provincia en un año que va a ser muy especial para la provincia, para la ciudad. Empezamos el año de cine en Granada con esa gala de los Goya el próximo 8 de febrero y con otros acontecimientos pues muy importantes. Qué mejor lugar y escenario que mostrarlos aquí, de la mano de la gastronomía, de nuestra cultura. Y yo creo que todo empuja esa aspiración que tiene la ciudad de Granada de ser capital europea de la cultura en 2031. Ese es el proyecto cumbre. A nosotros nos gusta decir Andalucía el proyectazo. Y bueno, por ejemplo, lo pudimos observar en la propia cabalgata de Reyes, ¿no? Con la llegada de los Reyes a la Alhambra, con esa carroza, con niños que habían sido elegidos por sorteo para salir de paje. Se está cerrando el círculo, ¿no? La verdad es que sí, es una ilusión del conjunto de la ciudad y eso tiene un enorme valor para quienes deciden dar esa distinción a las ciudades. El que la ciudad se muestre unida, sea participativa, crea en el proyecto, en la oportunidad que ha de venir para la ciudad, para seguir creciendo, para que la cultura sea aún más protagonista en nuestra ciudad y sea una palanca también que genere industria, nuevas oportunidades, empleo. Y es muy importante cómo se está volcando el conjunto de la ciudad. Es importante la unidad en torno a ese proyecto y el camino que vamos a recorrer. Más allá de la distinción, lo importante es lo que vamos a conseguir en este camino, que es apasionante y que lo que está sirviéndonos, bueno, pues es para unirnos todo y para impulsar Granada, creyéndonos y haciéndolo pues con mucho orgullo además. Y nos vamos a ir a un espacio espectacular, el mejor clima de Europa, y es su alcalde, es Óscar Medina Torrox. Muy buenas, bienvenido a Torrox y a Fitur, porque Torrox un año más tiene su stand propio. Sí, ya llevamos 4 años con stand propio, dando nuestras migas, damos migas. Tú las conoces muy bien. La fiesta de las migas. La fiesta de las migas, damos migas con ensalada de riera, recetas hechas con mango, con aguacate, que hace el restaurante El Velero del Morche. Y ya justo ahora estamos aquí en el stand de Andalucía, en nuestro stand, en el pabellón de Andalucía, porque está el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y obviamente estoy aquí para saludarlo y hablar un poco con él. Torrox se vende muy bien, es uno de los municipios que mejor hace promoción de su turismo, de su playa, de su interior, de su pueblo blanco, del Morche. Bueno, acabe usted, porque usted lo hace muy bien esto de vender su pueblo. Bueno, pues la verdad que un año más estamos haciendo mucha gente, porque hemos traído un chiringuito de nuestra Costa del Sol aquí a Madrid. Este año lo hemos remodelado, es aún más bonito y la verdad que está siendo todo un éxito. Y vendemos pues nuestra marca, que es Mejor Clima de Europa. Somos destino líder número 1 de turismo rural. Y quiero destacar, Roberto, 2 acciones que vamos a hacer en el stand este año. Sale la Vuelta Ciclista Andalucía de Torrox en su centenario, 75 aniversario, porque hubo unos años que no hubo Vuelta Ciclista después de la Guerra Civil, pero en el centenario de la Vuelta Ciclista Andalucía sale de Torrox, y sobre todo un convenio que me parece extraordinario, es que vamos a firmar con Ayuntamiento de Monachil un convenio para colaborar, para que en Sierra Nevada la gente vea el mejor clima de Europa y en el mejor clima de Europa la gente tenga publicidad de Sierra Nevada y de Prado Llano, ¿no? Con lo cual creo que es un binomio perfecto, la sierra donde se puede esquiar también con solecito y el destino que es el mejor de Europa
con 3 primaveras y un verano. Es que es lo que tiene Andalucía, en una hora podemos estar en el mejor clima de Europa con un sol espectacular en Torrox y en una hora podemos estar esquiando en Sierra Nevada. Óscar, un deseo para este 2025, un deseo turístico. Bueno, mi deseo es que haya agua, porque el agua va a venir bien para el campo y para el turismo, que llueva antes del verano, que tengamos salud y que Málaga y Torrox sigan creciendo como lo están haciendo hasta ahora, porque eso es lo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Antonio Campos Campos, el alcalde de Casaragonera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, muy ilusionado de estar aquí presente en este escaparate incomparable como es la Feria Internacional de Turismo. Y bueno, Casaragonera se caracteriza por el pueblo mágico, ¿no? Ya somos pueblo mágico, ¿qué me puedes contar sobre esto? Bueno, pues la verdad es que hoy es un día importante para el municipio. Venimos a recoger el distintivo de pertenencia ya a esta asociación muy importante a nivel nacional, incluso a nivel europeo, en la que vamos a formar parte pues de ese elenco de municipios y de esta asociación que va a ser un potencial de recurso turístico para difundir Casaragonera por todas las rutas. Cádiz, alcalde Bruno García, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Cádiz presentándose ante el mundo, qué fácil es vender Cádiz, perdón. Bueno, la verdad que no es difícil, porque la verdad es que tenemos muchos motivos para dar, ¿no? Para que los visitantes vengan a la ciudad, ¿no? Y la verdad que estamos orgullosos de la ciudad que tenemos, estamos orgullosos de nuestra historia, estamos orgullosos de todo lo que tenemos, pero queremos seguir explicando que es una ciudad para venir y para entenderla como es y cuidar su esencia. De hecho, este año nosotros lo que hemos hecho es una campaña que tiene 2 fases. Una primera donde decimos que no buscamos turistas, nosotros no estamos buscando turistas, esa es la realidad, lo que buscamos son enamorados de Cádiz. Y bueno, desde el punto de vista de que obviamente es una ciudad muy especial que queremos cuidar y tenemos que mantener la esencia. Y es verdad que tenemos el espacio que tenemos y queremos que venga la gente y que se disfrute y la viva como es, sin perder la esencia. Pues yo creo que esa es la clave, enamorarse de Cádiz, y es bien fácil. ¿Un deseo para 2025, turísticamente hablando? Bueno, pues que todo vaya en la línea en la que se está trabajando, ¿no? Desde el punto de vista de Andalucía, también de la provincia y Cádiz en general. Bueno, pues que las cosas vayan para adelante, pero eso, cuidando a los vecinos, cuidando ese equilibrio que es tan importante. Nos ha habido muchos años que queríamos que viniera mucha gente en cantidad y ahora tenemos a muchas personas que quieren venir, pero ahora además cuando vienen tenemos que hacerlo con cuidado para respetar también a los vecinos y a toda la ciudad. Qué mejor embajador de la cultura y de la música granadina, Miguel Ríos. Bienvenido. Bien hallado, tío, pero 2031 a mí me queda lejos, tío. Pero estaremos todos seguros. Eso es sobre todo tiene que estar la ciudad y tienen que estar los ciudadanos. Nosotros tenemos que hacer esta candidatura que llegue a la gente de la calle, porque la gente de la calle tiene una cultura, digamos, ancestral. Granada tiene una cultura que arrastra de mucho tiempo y tenemos que sumarla a estos fastos, porque la sabiduría del pueblo es única. Jesús Lupiáñez, que es el alcalde de Vélez Málaga, comarca de la Exarquía. Alcalde, ¿cómo va todo? ¿Cómo va este Fitur? Bueno, pues yo creo que con muchas ganas, ¿no? Yo creo que con mucha ilusión y mucha pasión, como hacemos todo lo que hacemos desde allí, ¿no? Siempre digo que Vélez Málaga es como una micronación. Tiene de todo Vélez Málaga y eso es fácil a la hora de venderlo en un espacio turístico como es Fitur. Por supuesto, porque siempre digo que empezamos en Chilche, terminamos en Lago, tenemos Torre del Mar como epicentro de nuestro paseo marítimo, nuestras playas, nuestro encanto unido a Caleta de Vélez con ese puerto tan maravilloso y que seguimos peleando con ellos para que no solo sea deportivo, sino que nuestros pescadores puedan seguir trayendo pues una de las riquezas más grandes que tenemos. Y como no, luego subimos a la parte antigua, Vélez Málaga, la ciudad monumental, la ciudad antigua, que alberga pues tantísimas cosas en sus rincones, ciudad cervantina, ciudad de María Zambrano, de Juan Breva, del Niño de Vélez, de Fernando Hierro, que también lo vendemos muchas veces, que además defiende tanto sus tradiciones populares y que la Semana Santa o el mundo cofrade tiene tanto espacio como que el día 1 comenzamos una exposición de Nazareno en el Museo de la Semana Santa de Media Andalucía, es decir, que están invitados todos desde el 1 hasta el 16, o también vamos a tener un evento cofrade potente que pronto presentaremos, y como no, la Semana Santa, que sin duda es uno de los platos fuertes, unido a la noche en vela, a tantas y tantas cosas que hacemos para que la desestacionalización sea un elemento clave en nuestra tierra. Hoy en día nos podemos bañar
el 1 de enero, como se baña mi compañero Jesús Atencia, que el tío es capaz de hacerlo, de la misma manera que podemos disfrutar de un entorno natural y de un campo y de una riqueza de nuestras calles maravillosa. Estoy muy bien acompañada porque por un lado tengo aquí a Juan Peña, concejal de turismo, y a la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuet. ¿Cómo estáis viviendo este Fitur 2025? ¿Estáis cansados ya en este tercer día? Bueno, la verdad que en primer lugar muchas gracias por darnos este espacio y dar a conocer nuestro municipio de Periana. Y el tercer día ya es verdad que ya nos va costando un poquito más, pero eso no nos quita las ganas de estar aquí y de reconocer a nuestro pueblo como es Periana y que todo el mundo lo pueda conocer y nos pueda visitar. Bueno, me ha llamado mucho la atención la propuesta que traéis este año a Fitur, esa ruta gastronómica. ¿Qué me podéis contar sobre esta ruta? Pues mira, esta ruta gastronómica cuenta de 10 bares, de 10 tabernas, 10 restaurantes, en los que se encuentran en el municipio de Periana y en sus aldeas, potenciando de esta manera no solamente Periana, sino también pues nuestras aldeas donde pueden degustar, pues por ejemplo, en el Cañuelo o en Guaro o en un diseminado cerca de Periana y en Periana misma, claro está. ¿Y qué me puedes contar sobre las nómadas digitales? Porque también presentáis unas nómadas digitales. ¿Nos puedes detallar un poco más en qué consiste esto? Lo de las nómadas digitales, nosotros ya tenemos mucha gente de fuera, tenemos holandeses, tenemos ingleses viviendo ya en Periana. Y queremos destacar pues nuestra fibra óptica, que es muy buena y ya no es solamente un lugar para vivir y disfrutar, sino un lugar también para trabajar. Y con su gente se sienten muy acogidos y desde luego que la verdad que el que va y lo prueba pues se queda en Periana. Se queda en Periana, claro que sí. Bueno, y por aquí, ¿me podrías contar, Juan Peña, concejal de turismo, cuáles son las ofertas culturales o deportivas que ofrece Periana? Nosotros tenemos infinidad de ofertas. Todo el año tenemos actividades. Es raro la semana que no hay algún tipo de actividad. Al margen de las propias fiestas que tenemos, como puede ser el Día del Aceite, como puede ser ahora el Carnaval, que es lo más cercano. Tenemos nuestros días de la fiesta tanto de San Isidro, que es nuestro patrón, como la fiesta del verano. Pero a lo largo del año estamos completamente haciendo actividades culturales, como puede ser desde un concurso que tenemos de relatos, como puede 20.000 actividades. La Concejalía de Cultura, que la tenemos aquí, no para de sacar actividades y de hecho nos dicen incluso los propios negocios, las propias personas que vienen, que cómo tenemos tantas ocurrencias, que cómo tenemos tantas cosas como para poder hacer. Ya te digo que anteriormente tenemos esta parte, pero también organizamos el rally, un rally que este año va a ser en noviembre, estaba normalmente en marzo. También vamos a organizar una carrera popular que también va a ser en la época ya de octubre aproximadamente. Pero ahora primero también tenemos el día de la tapa, que lo vamos a comenzar a decir, que toda la semana hay actividades en Periana, porque ya no lo demanda el turismo y nosotros queremos convertirnos no solamente en un turismo gastronómico como hemos hecho o con un turismo de los nómadas digitales que tenemos, sino como mucho más. Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada, comisario de la Capitalidad Cultural 2031. Hoy un acto en el que se han unido todas las instituciones. Hemos visto, ha sido más visual, a todas las instituciones que están trabajando en el proyecto, ¿no? Sí, bueno, desde el principio, no como comisario, pero sí como rector, ya trasladé a la alcaldesa y al ayuntamiento que bueno, todo lo que es nuestra aportación y nuestro acompañamiento en este gran proyecto para la ciudad, poníamos a disposición del propio proyecto nuestro quinto centenario, que será algo que durante estos 5 años siguientes vamos a empezar a conmemorar.
pero creemos que es un proyecto y una oportunidad para Granada y todo lo que la universidad pueda aportar, acompañar y ser partícipe en ese proyecto de capital cultural, pues nos tiene a su disposición. Además con ese dato anecdótico, pero que no lo va a ser a la hora de trabajar y de potenciar la universidad y la ciudad, que es que en 2031 celebraríamos también los 500 años de la universidad. Sí, nosotros tenemos un amplio ya programa, porque sí o sí, independientemente de si hay capitalidad o no, nosotros vamos a cumplir 500 años. El próximo año, 500 años de la cédula real de Carlos V de creación y en 2031 de la bula papal que certificó oficialmente y formalmente la creación de la universidad. Y en estos 5 años, con ese colofón del 2031, pretendemos que ese proyecto de quinto centenario sea un proyecto transformador y desde ese punto de vista poner esa transformación de la universidad al servicio de la ciudad, al servicio de cualquier iniciativa que redunde en el desarrollo de nuestro entorno, de nuestra provincia, de nuestros ciudadanos, y esa creo que es la misión de la universidad y ahí vamos a estar. Vamos a disfrutar de la universidad y vamos a potenciar el proyecto. Muchísimas gracias, rector, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Antes lo anunciábamos, estaba con nuestros compañeros de la cadena SER, con nuestros compañeros de la cadena SER, y ahora está con nosotros en 101 Televisión Andalucía, llegó la hora especial Fitur, Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre, y te voy a regalar una gorra. Pero bueno, pensaba yo regalarle algo y me ha sorprendido usted. Pues la gorra es fundamental porque es la muestra que estamos llevando con el Expo de los castillos de la provincia de Córdoba. Pues me la quedo, esto para empezar. Decía yo hace un momento que Córdoba creo, y usted me puede confirmar sí o no, pero tengo la impresión o la intuición de que Córdoba es el único espacio del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. ¿Me equivoco si digo esto? No se equivoca, estamos, como digo, es aprovechar todo lo que es el significado de la provincia de Córdoba, los 4 patrimonios de la humanidad, e intentar pues distribuir a todo un turismo de calidad, que pernocte más, que conviva más con los pueblos de la provincia. Por eso vamos de forma muy inteligente y conjunta con la capital y con 76 ayuntamientos. De eso se trata. Yo creo que los andaluces tenemos sentimientos, somos muy emocionados, tenemos creatividad, tenemos talento, tenemos arte, pero como decía Valera, esos sentimientos hay que expresarlos, y yo creo que en esa expresión define la capacidad que tenemos para comercializar de todo el mundo entero. Hemos aprendido en Andalucía con esta Andalucía en Crack de Juanma Moreno. Tenemos que ser de forma disruptiva y romper con los prejuicios y con los tópicos de Andalucía, y este es el camino, intentar expresar al mundo entero con mucha inteligencia que somos los mejores del mundo y un lugar muy atractivo para visitar y para conquistar los corazones de todos los operadores turísticos del mundo. Esa manera de enseñarnos al mundo moderna, disruptiva, ese Andalucía Crash. Pero claro, yo me pregunto, ¿cómo se vende algo que es tan increíble como es Córdoba? Aparentemente dices, qué fácil, pero ¿dónde pones el foco? Porque hablamos de los patrimonios de la humanidad, pero por ejemplo, hablamos también de los castillos de Córdoba, hablamos de la gastronomía cordobesa, de los cordobeses y de las cordobesas. ¿Dónde ponemos el foco? Bueno, yo creo que lo que se trata es de forma organizada vender cada uno lo mejor que sepa hacer al mundo entero. De eso se trata, es tener un plan. Tú, como decía Séneca, puedes tener los vientos a favor, pero si no tienes plan no eres nadie. Tenemos un plan, sabemos lo que queremos, tenemos talento, ¿cómo lo expresamos? De ahí lo que supone la campaña de Andalucía, Andalucía en Crack, y de ahí lo que tiene que ver que Córdoba vaya de manera conjunta a vender eso. El mundo sefardí, los castillos, la gastronomía, su patrimonio, su Semana Santa diferente y distinta, su primavera, su otoño, su Navidad, en definitiva, saber mostrar al mundo un mosaico de realidades que nos pueden llamar la atención para que la gente venga a disfrutar unos días, una semana. ¿Por qué? Porque tenemos talento para eso, tenemos un mosaico de realidades que tenemos que, como digo, tener que llamar la atención en una selva. Estos son 176 países y hay que llamar la atención en 4 días, primero España, después Andalucía y después Córdoba, y distribuir al mundo entero sabiendo que somos un atractivo mundial. Y yo creo que lo estamos haciendo con mucha cabeza y con mucha inteligencia. Estamos en el stand de Granada, nos hemos trasladado otra vez a la provincia y estamos a la espera de encontrar más protagonistas. Estaba con nosotros Marta Nieva, ha surgido un pequeño imprevisto y la tendremos enseguida con nosotros. Viene por aquí. Fíjate la suerte que hemos tenido. Marta Nieva, diputada de Turismo en Granada. Bienvenida a Llegó la Hora, especial Fitur.
Hola, pues nada, pues muy bien, como veis, en la vorágine del día a día, con muchísima gente, muchas presentaciones. La sede del Patronato de Turismo está hoy a tope, como estáis comprobando vosotros, y la verdad que muy contentos, especialmente por la participación de los ayuntamientos. Tenemos 40 presentaciones entre ayuntamientos, mancomunidades, participaciones muy importantes y muy diversas que muestran lo que es Granada, la riqueza, la variedad, y la verdad es que en relación con otras provincias pues estamos planteando un segmento de turismo muy competitivo. Luego una agenda muy apretada, porque me daban paso a los compañeros y yo decía, estaba conmigo, ¿dónde está? Claro, ahora hay una representación de Baza, por ejemplo, que vienen muy bien ataviadas todas. Hablando de Baza y de la provincia, hay un proyecto maravilloso que es Todos los caminos llevan a Granada, y ahí potenciamos prácticamente todas las comarcas, ¿verdad? Sí, lo acaba de presentar ahora mismo el presidente. Se está haciendo un trabajo con varias áreas de la Diputación, tanto obras como desarrollo económico y empleo, y están recopilando todas las fortalezas, los senderos, las atalayas, para tener ese inventario de esa ruta de fortalezas, para luego plantear un nuevo segmento turístico. Sabemos que hoy en día cada vez la gente viene a conocer la provincia andando, en bici, es otro segmento del turismo, y por eso pues queremos presentar esa ruta de fortalezas, de senderos, para que se conozca la provincia. Tenemos tantas comarcas diversas, tan variadas, tenemos desde el punto más alto de la península, como es el Mulhacén, hasta el nivel del mar. Podemos en una hora estar en la playa y en escasos 45 minutos, una hora, estar en la sierra. Eso nos hace que tengamos pues bueno, una particularidad diferente, que nos hace ricos, que nos hace diversos, y que sobre todo nos hace plantear al turista que puede venir y encontrar en Granada el tipo de turismo que quiera: sol, playa, nieve, turismo de interior. Podemos ir no solo a la comarca de Baza, podemos ir al Geoparque, ese desierto maravilloso que para mucha gente es desconocido y ha sido escenario incluso de algunas películas de cine. Por eso tenemos que decir que Granada muestra muy orgulloso un destino diferente que está gustando mucho. Os voy a presentar a una persona que de esto de turismo sabe un poco, porque es responsable de uno de los resorts más importantes de nuestra región, en la Costa del Sol, en Benalmádena, en Holiday World, y es Mari Francis Peñarroya. Estar en Fitur es necesario, y alguien como tú, en fin, importante, ¿no? Hay que estar en Fitur. Bueno, pues muchas gracias, y hay que estar en Fitur. Además, el segundo día de feria, y fíjate cómo está Andalucía, está de bote en bote. Estamos encantados porque además venimos a presentar un proyecto renovado, que ya hemos hablado en tu programa de que cumplíamos 20 años. Pues no hay mejor celebración que renovar hoteles cuando se cumplen tantos años. Este año abrimos nuestro hotel más te iba a decir más antiguo, bueno, pues más el original, el Hotel Village, pues con reforma en todas las zonas comunes, y el año que viene seguimos con habitaciones. Esta reforma la hemos basado en apostar por la zona de alojamiento, por lo que es la experiencia de llegada del cliente y toda la gastronomía del hotel. Hemos reformado nuestros restaurantes temáticos, nuestro restaurante principal, y después la línea de eventos, la línea del segmento, que para nosotros es muy importante porque nos desestacionaliza y nos hace traer un tipo de cliente además con un precio más elevado, ¿no?, en invierno, que es la línea de maíz o eventos. Y bueno, a mí me encantaría que después os pasarais en estos meses por allí y dierais prueba de esta inversión tan maravillosa. Oye, bueno, no, pues si nos invitan nos pasaremos, yo te lo claro, Mari Francis. 2024 ha sido un año extraordinario, los datos a nivel nacional y a nivel regional dicen que ha sido un año de récord. ¿Seguiremos así en 2025? ¿Qué podemos desearle este año? Bueno, 2024 va a ser histórico, y 2025 se presenta muy bien, afortunadamente. No debemos de preocuparnos por una crisis, y pasa que esto cambia en cuestión de segundos. Por eso quiero decirlo con la boca pequeña. Pero sí que es verdad que 2025 va a ser un año bueno, pero no ya al nivel de crecimiento de los últimos años. Es imposible. Ya el nivel de precio yo creo que ha llegado a un punto que hay que intentar cuidarlo, porque no se trata de subir y no ofrecer. Si subes, tú tienes que dar mejores experiencias, tienes que cuidar tus espacios. Vamos, que en definitiva, que estamos muy contentos de lo que nos viene, pero que tenemos que tener
mucha prudencia y sobre todo no podemos dejar de invertir. Esto que llega se reinvierte en las compañías, por lo tanto hay que hacer un buen uso del beneficio que generamos. Estoy aquí con Encarni Pareja, alcaldesa de Canillas de Albaida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros en Fitur promocionando Canillas de Albaida, que es la perla de la Sarquía. Efectivamente, la perla de la Sarquía, un destino de turismo de naturaleza, ¿verdad? Efectivamente, en nuestro término municipal el 80% es el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, por tanto nuestro municipio está rodeado de un entorno privilegiado que es nuestra sierra. Y bueno, cuéntame un poquito cuáles son las novedades que traéis este año para Fitur y para este año 2025. Pues además de toda la oferta turística, tanto de alojamiento, contamos con 5 hoteles, un camping de caravana, 5 restaurantes con distintos tipos de cocina, nacional e internacional. Como novedad traemos este año la creación de un punto de información turística. Hemos renovado, nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y de la antigua oficina de turismo hemos puesto en marcha este punto de información turística donde cualquier visitante va a poder acceder a la información que desee a través de códigos QR y que va a funcionar las 24 horas del día, 365 días al año. Y en cuanto a actividades culturales y deportivas, ¿cuáles ofrecéis este año? Nuestra principal actividad deportiva es el trail Canillas de Albaida, Reto Higinio. Este año ya tenemos fecha, será el 19 de octubre. Además somos parte de la Copa Provincial de la Diputación de Málaga. Esto en cuanto a la parte deportiva. Y en cuanto a la parte cultural, pues tenemos un montón de festividades tradicionales a lo largo de todo el año. El fin de semana pasado tuvimos nuestra festividad de San Antón y luego la más importante, que es nuestra feria de agosto, que celebraremos el 1, 2 y 3 de agosto, para que vengan todos los visitantes y nos acompañen en los días más grandes de nuestro pueblo. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hablemos de Archidona. Estábamos viajando por toda Andalucía, y hacemos una parada en un pueblo que casi es el kilómetro cero de Andalucía. Pues sí, prácticamente en el centro geográfico de Andalucía, muy bien ubicado, bueno, un pueblo norte de la provincia de Málaga y la verdad que una preciosidad de pueblo. Vamos a contarles al mundo qué pueden encontrar en Archidona. Vamos a suponer que nos está viendo un guiri a través de YouTube y está pensando venir a Málaga y conocer el interior de la provincia. Bueno, es que cada día más de estos guiris, como bien comenta, vienen a la playa, digamos, a la Costa del Sol, pero después buscan muchísimo el interior. Y en el interior, en Archidona, van a encontrar facilidad para llegar, que es lo primero, ¿no?, lo más importante, y a partir de ahí un abanico de posibilidades muy amplio, con arquitectura, con gastronomía, con parajes naturales, con muchísimo arte, con flamenco, con mucho para encontrar en Archidona. Y gastronomía, si vamos un fin de semana, ¿qué toca comer? Pues bueno, en Archidona la gastronomía es muy rica, muy diversa. Plato típico de Archidona, la porra archidonesa, que bueno, en cada sitio tenemos la nuestra. Tema el mollete de Archidona también es muy conocido, además para el desayuno es ideal. Y bueno, pues platos típicos, depende de la época, pues por ejemplo en Semana Santa o en Cuaresma, lo que es el potaje de vigilia, como le llamamos, el potaje de garbanzo, habichuela, bacalao, espectacular. O bueno, pues tenemos muchísimos guisos de San José también, que es un guiso típico. La verdad que tenemos muchísimas cosas. Y bueno, repostería, en cuanto a repostería, tenemos aceitados de Archidona, tenemos las magdalenas, pestiños, empanadillas, tenemos roscos. Pues volvemos y tenemos aquí a más protagonistas, y en este caso nos trasladamos a Campillos y estamos aquí con el alcalde de Campillos, Daniel Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, encantado de estar un año más aquí en Fitur y sobre todo la oportunidad, ¿no?, de promocionar nuestro pueblo y este año, ¿no?, pues nuestro concurso internacional de piano. Eso es lo que te quería preguntar primeramente, porque claro, Campillos se caracteriza mucho por su turismo musical, ¿no? ¿Qué me puedes contar sobre este concurso de piano de este año? Bueno, pues este año pues hemos ya cumplido, ¿no?, nuestra mayoría de edad. Este año, ¿no?, como propuesta hemos aumentado lo que han sido, ¿no?, los premios y el número de participantes. Hemos intentado mantener y aumentar, ¿no?, la calidad con jurados de primerísimo nivel, pianistas de los más importantes y bueno, ofrecer todo lo que tiene Campillos, ¿no?, como con esa gran final en nuestra iglesia parroquial, que es bien de interés cultural, yo creo,
que nuestro concurso no tiene nada que envidiar a otros muchísimos grandes concursos, como puede ser el de Bruselas, el de Moscú, el de Santander. Y os voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es Jorge Martín, que es casa porque es la exarquía y, en fin, uno que vive en esa zona de Málaga, de Andalucía, se siente muy orgulloso. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muy orgulloso de encontraros a 101 aquí como siempre, y a ti, Roberto. La exarquía, ¿qué les contamos al resto de Andalucía y al resto del mundo que nos está viendo en la página web, en YouTube de nuestra comarca? Bueno, le queremos contar que vengan y nos visiten, nos conozcan, nos prueben, nos saboreen y después que saquen conclusiones. Jorge, dice nos saboreen, ¿qué es esto? Bueno, mira, esto es una sorpresa, una cajita sorpresa en la cual pues está reflejado nuestra comarca entera en esta cajita. Aceite. Nuestro aceite. Un aceite verdial y nevadillo que es único de la comarca de la Zarquía. Pero hemos conseguido que esté con nosotros Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura y Turismo de la ciudad de Granada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por prestarnos atención y por ayudarnos a difundir nuestras cosas. Sí, porque son 2 días, sobre todo los 2 primeros, de mucha actividad, de muchos actos. Somos muchos medios de comunicación también, pero yo quiero que le diga a toda Andalucía, vamos a potenciar todo el movimiento y a entrelazar el turismo con la cultura, por ejemplo, a través de los festivales, el enfoque que se le está dando con Granada de cine, toda esa parte más transversal, ¿no? Sí, yo creo que hay un binomio no solo de la cultura, del conocimiento, del ocio, del deporte también, con el turismo, y evidentemente esa es una de las grandes fortalezas de Granada. Granada tiene en su esencia, en su manera de ser, en su manera de trabajar en la ciudad, la cultura como un eje fundamental, entendido no solo como el patrimonio, como los monumentos, como lo que ya es Granada, sino también su programación, su actividad cultural, sus festivales, su propuesta cultural, que es muy extensa, muy variada y sin lugar a dudas supone uno de los mayores motores de atracción a la ciudad. Ahora nos hemos venido a uno de nuestros municipios favoritos, Nerja. De alguna manera estamos en el Balcón de Europa, el famoso Balcón de Europa, y estoy con Ana María Muñoz, que es concejala de turismo. Aquí está el Balcón de Europa, que es un icono para Nerja, para Málaga, para Andalucía y para muchos, ¿eh? Pues la verdad que sí, es un icono ya nacional e internacional. Como bien dice, estamos en nuestro propio stand, que compartimos con la cueva de Nerja, y esta parte pues simula a nuestro Balcón de Europa. El Balcón de Europa, bueno, tenemos hasta el rey, al rey Alfonso le tenemos ahí. El Alfonso XII también nos lo hemos traído, nos traemos al Chanquete, que como siempre Verano Azul ha tenido tanto éxito y tanta promoción gracias a esta gran serie que decidieron de grabar aquí en Nerja. Y pues muy contenta y muy satisfecha porque hay una de gente que nos está visitando y empresarios que han venido desde Nerja y mucho trabajo, muy contenta. Estamos aquí ahora en Marbella, que nos hemos trasladado, y estamos con Javier García, teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, y con Ángelo Madroñal, presidente de la Federación Andaluza de Gimnasia. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, pues hoy toca todo el día de intenso trabajo y fundamentalmente de presentación de eventos deportivos de primer nivel que llevamos haciendo en toda esta edición de Fitur 2025. Recordar el Campeonato del Mundo, en este caso de Ironman, la Copa del Rey y de la Reina de Voliplaya, es decir, estamos hablando de media maratón y una serie de eventos. Pero en el caso que nos corresponde a San Pedro y a nuestra ciudad de Marbella, pues estamos hablando de un evento que está identificado con Marbella, identificado con la gimnasia rítmica a nivel mundial. En Sevilla, en la provincia de Sevilla, tenemos a un invitado de excepción en 101, como es Javier Fernández, presidente de la Diputación. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, trabajando por mostrar todas las bondades que tiene la provincia de Sevilla, algo que venís haciendo la Diputación muchos meses antes de esta cita. Me imagino que está siendo enriquecedora, ¿no? Estamos muy contentos porque yo creo que estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado con el tema del Fitur 2025. Venimos de un año 2024 muy bueno, en el que hemos crecido en todos los valores o en todos los parámetros en los que podamos valorar el turismo en la provincia. Hemos crecido por encima de los 2 dígitos, con lo cual, bueno, pues partimos de una base muy sólida, por supuesto en la provincia, en la capital también, con 4 millones de turistas que nos visitan todos los años,
Y bueno, y venimos a enseñar las bondades de Sevilla, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gastronomía, el nuevo turismo de esencia, el turismo de experiencia, e intentar por todos los medios que la gente nos siga eligiendo. Vengo diciéndolo desde el otro día, esto va de que te elijan. Aquí hay un ambiente en general muy cordial, pero al final los destinos compiten unos con otros y nosotros queremos que 4 millones y a ser posible más gente siga eligiendo Sevilla. Estamos en la Plaza de Toros de las Ventas y aquí, esta noche, se presenta Turismo Costa del Sol con la campaña Dame tu mano, conoce a quienes lo hacen posible. Una campaña donde se quiere rendir homenaje a los 137.000 trabajadores del sector del turismo y una noche llena de sorpresas, así que acompañadme porque esto va a estar muy, muy bien. Vamos, para adentro. Dice probable que yo me pierda una y mil veces. Vamos a hacer una cosa, preguntar a todo el mundo qué es lo que más le gusta de Málaga, de la Costa del Sol. Atención. A ver, de la Costa del Sol lo que más me gusta es Benalmádena. Es una pasada, lo tiene todo. Tiene playa, gastronomía. ¿Qué voy a contar? Ha tirado para casa. ¿Qué voy a... Su gente, su luz, la playa. Sin duda alguna los espetos con mis piececitos metidos en la arena. A mí 101 Televisión. Pues mira, a mí hay de Málaga un rincón que me gusta muchísimo, que es la calle Alcazabilla y también la calle que va hacia el Museo Picasso. Yo soy costasoleño, o sea, ¿qué más te puedo decir? Todo preparado, ¿eh? 3 pantallas, un escenario. En un momento empieza la noche de la Costa del Sol en Madrid. Y estamos con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado. Vaya noche de faena en las ventas, ¿eh? Así es, vamos acá, vamos por la puerta grande, vamos a salir 2 orejas y rabos, estoy convencido. Homenaje a todos los trabajadores. Nos ha parecido muy bonito dar la vuelta a la campaña, no mirar al de fuera, sino al que lo hace posible. Así es, porque es que los que vienen de fuera se quedan y se fidelizan y repiten una y otra vez por ellos, ¿no? Porque se sienten a gusto en el hotel, en el restaurante, el guía turístico, en la senda, ¿no? La empresa de turismo activo, el espetero, todos que están atendiendo para que ellos sean felices y se sientan cómodos, son los que hacen que nuestro destino sea el mejor del mundo, ¿no? Y ahora la última pregunta que le estamos haciendo a todos los invitados de esta noche tan especial. ¿Qué es lo que más le gusta al presidente de la Diputación de Málaga, de la Costa del Sol? Yo sé que esta pregunta es imposible, pero algo hay que decir. Es que es una pregunta muy complicada, ¿no? A mí me gusta su gente, los malagueños. Ese patrimonio humano no lo tiene otro destino. Y Málaga siempre ha demostrado que es una ciudad abierta, hospitalaria. Históricamente, todo el mundo que ha pasado se ha quedado en Málaga, ¿no? En todas las culturas. Y ahora en la industria turística, pues su patrimonio humano es lo mejor, lo más importante que tenemos. Pues has quedado como un torero. Dame tu mano. Francis Salado, gracias. A Málaga, la Costa del Sol. Estoy con Esperanza González, que es la consejera delegada de Turismo, y que supongo yo, lo hemos visto hace un momento, lo que vivimos anoche fue muy bonito en la Plaza de Toros de las Ventas y una campaña... Bueno, hola Esperanza, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ahora hablamos de cómo estamos físicamente, porque esto ya empieza a pesar. Digo que una campaña muy bonita, nos ha gustado mucho en general porque no se ha mirado al turista, sino que se ha querido rendir homenaje al que hace posible el turismo, a esas 140.000 familias que hacen posible este milagro y que seamos líderes en la industria del turismo. Sí, este año que hemos querido darle ese merecido homenaje a los profesionales del sector que hacen posible que cuando nuestros turistas llegan a la Costa del Sol se sientan como en casa y vuelvan. De hecho tenemos una repetición de visitas de turistas de una media de 7 veces, con lo cual quiere decir que cuando llegan aquí se sienten a gusto. Dame tu mano, se llama la campaña de este año de la Costa del Sol. En esto somos líderes y yo supongo que tiene que ser complicado, esto de reinventarse año tras año, lanzar una propuesta diferente, moderna, disruptiva. Bueno, sí es verdad que todos los años nos intentamos reinventar, como tú dices. El año pasado fue una campaña muy viva, muy vibrante, muy joven, dedicada a eso, gente joven que empieza a incorporarse al turismo, la generación Z, y quisimos hacer una campaña eso rompedora donde le enseñásemos no solo la playa y el sol que ya todo el mundo conoce, sino las experiencias que pueden vivir en la Costa del Sol, y además eran experiencias reales porque los chicos que estaban rodando el spot eran chicos que estaban viviendo esas experiencias, o sea, eran muy naturales y muy reales. Y este año pues eso, le hemos dado la vuelta a la cámara y le hemos agradecido a toda esa gente que trabaja para que esos chicos se lo pasasen tan bien,
pues ese merecido agradecimiento. Nos trasladamos a Coín y estamos con Francisco Santos, el alcalde de Coín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta segunda jornada de Fitur 2025? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Pues muy intensa, como todos los años, puesto que al final, desde que empezamos con la inauguración el miércoles a las 12 de la mañana, no paramos de atender pues a todos los medios de comunicación que estáis aquí, que nos sirven de plataforma para poder vender y promocionar todas las actividades, todo lo que queremos traer aquí a Fitur, y también para todas las reuniones que también tenemos con turoperadoras y después el resto de empresas que tienen que ver con el turismo, para que de una u otra manera pongamos ese trabajo encima de la mesa y que de cara a este año 2025 pues podamos seguir aumentando los datos turísticos como hemos aumentado los últimos años en Coín. Bueno, Coín es una localidad del Valle del Guadalhorce que ofrece experiencias al visitante, ¿no? Experiencias como inteligencia artificial, ¿no? Sí, hace muy pocos meses hemos puesto en marcha una plataforma turística basada en la inteligencia artificial, en la que cualquier persona a través de la página web pueden entrar y según los parámetros que se le incluya, días que van a estar en Coín, tipo de turismo que quieren, que tenemos muy variado en nuestra localidad, hacen un itinerario, incluso puede reservar en los restaurantes, es decir, puede hacer una actividad completa durante los días que se le haya puesto en esa aplicación informática y hace que tenga precisamente una experiencia inolvidable en nuestro municipio. Y del pabellón 10 al 5 y nos trasladamos hasta la provincia de Jaén, a Baeza, también dándole nuestro más cariñoso agradecimiento a Saray, nuestra compañera cámara, que está dando un tutor muy importante estos días. Estamos con José Antonio Jiménez, concejal de turismo de Baeza, de la localidad. Hablabais de mi compañera, pero vosotros tenéis también un planteamiento de partido importante. Llevamos un primer día de Fitur muy preparado, muy pensado en los meses anteriores de trabajo, y ayer empezó con ese pistoletazo de salida de la primera jornada, que sin duda es un día de locura, un día de una agenda completísima, y desde las 10 de la mañana estuvimos trabajando hasta casi las 7 de la tarde, que ya estaba la feria cerrada, con presentaciones de lo que van a ser proyectos a lo largo del próximo año, de este año 2025, reuniones, hubo reuniones con el Grupo Ciudades Patrimonio, hubo presentaciones, en fin, un elenco de programación fantástica que para nosotros desde Baeza, desde una ciudad patrimonio de la humanidad, viene a completar esta agenda anual con un calendario que cada día afortunadamente está más completo y hace que llenemos nuestra ciudad de visitantes foráneos que vengan a disfrutar de una ciudad patrimonio cargada de actividades culturales, musicales, de toda índole, que no hace sino que veamos nuestras calles siempre llenas y con un aliciente fantástico, ¿no? Seguimos viajando por Andalucía en este Llegó la Hora especial Fitur y nos vamos a la Costa del Sol. Lo hemos visto al principio, ¿eh? Lo que ocurrió anoche en la Plaza de Toros de las Ventas fue maravilloso y legendario, con una campaña titulada Dame tu mano, donde Turismo Costa del Sol le ha dado la vuelta al concepto y en vez de mirar al turista ha querido mirar al que hace posible el turismo. Y estoy con Francis Salado, que es responsable de toda esta historia. Francis Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, alcalde de Rincón de la Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ilusionado, animado del destino que tenemos. Nos da esta alegría, esta seguridad, ¿no?, de que estamos vendiendo el mejor destino del mundo. Yo siempre lo digo, es el mejor destino del mundo. Somos líderes, cada año hay que reinventarse e insisto en la campaña de este año. Me ha parecido justo y necesario eso de poner el foco en el jardinero, en el que hace posible, en el espetero, en el que hace posible el turismo, en los trabajadores, en esas 140.000 familias. Claro, porque ellos son los que hacen posible ese estándar de calidad, de excelencia que nos dan los turistas una vez que se van. Hacemos una encuesta de calidad, de satisfacción y siempre marcan dos apartados. La gastronomía, tenemos el mejor destino del mundo para comer, y el trato recibido. Y el trato recibido son de ellos, de esos trabajadores que lo reciben en la recepción del hotel, en el campo de golf, en el chiringuito, en el guía turístico que le enseña por una ciudad
o una villa de toda la provincia. Ellos son los protagonistas, siempre con una sonrisa y explicándoles vivencia y cosas que no están en las guías turísticas, ¿no? Como una campaña de marketing, pues siempre muchas veces impersonal, ¿no? Lo autóctono, la experiencia única. Y ellos lo que han hecho que consigamos un estándar de fidelización muy amplio, ¿no? De cada 10 turistas que vienen a la Costa del Sol, 7 repiten, y es gracias a ellos, ¿no? Por eso queríamos darle las gracias y tener una visión de cómo perciben ellos nuestro destino. Con Pedro Cabrera, alcalde de Baeza, bienvenido a Llegó la Hora, especial Fitur. Muy buenas, pues nada, yo encantado de atenderos y estar aquí un año más, bueno, pues defendiendo y vendiendo la excelencia de mi ciudad, de Baeza. Que decía Roberto cuando entablaba la conversación con nosotros, la calidad monumental, patrimonial, yo decía oleística también, es una auténtica potencia Baeza. Siempre hablamos antes hemos hablado con el concejal de la Semana Santa, hablamos del patrimonio, pero agrariamente es una comarca que está en expansión. Sí, la verdad que siempre lo digo y me gusta decirlo, que Baeza no es solamente uno de esos tesoros declarados por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una de las 15 ciudades de toda España y 3 en Andalucía, como sabemos, sino también Baeza es el mayor productor de aceite del mundo y donde por ello cada año recaen los mejores premios a nuestra OPE, a nuestro oro líquido, ¿no? A nuestro aceite. Pero también Baeza es sin duda una potencia gastronómica, basado, como digo, en nuestro tesoro preciado, que es el aceite. Tenemos incluso una estrella Michelin en Baeza, que ha sido recientemente, este año pasado. Pero también Baeza es Academia de la Guardia Civil, tenemos ahora mismo 2.300 alumnos. Y también Baeza es Universidad Internacional de Andalucía, con su sede Antonio Machado. Es decir, Baeza tiene muchos pilares importantes que uniendo todas esas sinergias hacen de Baeza una ciudad única, para mí una de las más hermosas del mundo. Villanueva de Algaida, estamos aquí con el concejal de turismo y segundo teniente de alcalde Sergio Aranda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues nada, aquí estamos otro año más en Fitur. Bueno, Villanueva de Algaida es para vivir, es vuestro lema de este año para Fitur 2025, ¿no? Sí. La verdad que el año pasado ya hicimos la promoción con Aquí es para vivir, una canción que crearon los Tirantitos y este año pues queríamos seguir con ese lema porque la verdad que funcionó muy bien y sobre todo queríamos mantener esa esencia que conseguimos con el vídeo del año pasado. Y bueno, ¿qué novedades ofrece Villanueva de Algaida para este año en esta Feria Internacional de Turismo? Pues bueno, como novedad sobre todo lo que intentamos es promocionar todos los rincones que tenemos en nuestro pueblo, tanto para rutas de senderismo, rutas cicloturistas y además también promocionar lo que es nuestra cultura con la obra de Miguel Berrocal y nuestras tradiciones y cultura con el carnaval y el folclore. Bueno, tenemos por aquí uno de los folletos de Villanueva de Algaida, Aquí es para vivir, que presenta muy bien las ofertas turísticas, ¿no?, del municipio. ¿Qué nos puedes contar así, si lo quieres coger y enseñar un poco? Pues sí, aquí sobre todo lo que mostramos es cómo es Villanueva de Algaida. Mostramos todo lo que se puede visitar, ¿vale? Todos los sitios que visitar. Incluso tenemos un apartado de dónde dormir, ¿vale? Con las casas rurales que tenemos en nuestro municipio y también el qué comer, que es muy importante porque la gastronomía no la podemos olvidar. El relleno carnaval, que es un producto muy típico de nuestro pueblo y que además el día 9 de febrero celebramos la previa de carnaval con la fiesta gastronómica y coplera, relleno y carnaval. Y bueno, en relación con la gastronomía, ya que me la has nombrado, dime un plato estrella para que la gente sepa qué comer si va a Villanueva de Algaida. Hombre, el estrella es el aceite de oliva, pero aparte tenemos lo que es el relleno de carnaval, como ya he nombrado anteriormente, y los productos dulces caseros del municipio. Y bueno, ¿cómo sería el fin de semana perfecto para un turista que quiere visitar el municipio? Bueno, perfecto, pues lo suyo sería llegar andando a través de algunas de las rutas que tenemos de senderismo, la Gran Senda o el Camino Mozárabe de Santiago, llegar al municipio, descansar un poquito en cualquier alojamiento y sobre todo visitar la obra de Berrocal, el convento de Nuestra Señora de la Consolación, el puente del Arroyo del Bebedero o nuestra barriada, la Atalaya o la Parrilla que tienen también mucho encanto. Después, sobre todo, visitar nuestros bares con la gastronomía que tenemos tan rica en nuestro pueblo y disfrutar de las fiestas que celebramos, que son muchas a lo largo del año y que la verdad tienen todo su encanto. ¿Y cuáles son vuestros objetivos con el que os presentáis este año a Fitur? Pues los objetivos sobre todo es ampliar, sobre todo que nos conozcan,
Estamos en el norte de la provincia de Málaga, estamos un poquito despegados de la Costa del Sol, estamos a una hora prácticamente, pero es verdad que somos un rincón que nuestra situación es muy privilegiada porque podemos partir desde Villanueva de Algaida a cualquiera de las 3 capitales de la provincia de Sevilla, Granada o Córdoba, Málaga hasta una hora, y la verdad que es un punto estratégico para poder conocer lo que es el interior de la provincia, el interior y también el centro de Andalucía. Y bueno, ya por último estamos preguntando a todo el mundo cuál es tu deseo para este Fitur 2025. Bueno, mi deseo sobre todo es que Villanueva de Algaida sea más conocida, que tengamos más visitantes. Es verdad que el Camino Mozárabe de Santiago atrae muchos visitantes de paso. De hecho, suelen pernoctar allí en nuestro albergue municipal. Fitur 2025 nos está dejando muchos rincones por conocer, muchos municipios que, bueno, tienen muchísimo que ofrecernos y que están dentro de la provincia de Sevilla. Ahora estamos con el alcalde de Coripe, José Godino. Muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Gracias a ti por atendernos. Desde luego es una cita, un escaparate internacional. ¿Qué significa para vosotros venir aquí para mostrar lo que es Coripe? Pues imagínate, un pueblo pequeño de 2.200 habitantes, lo que puede suponer ponerse en un escaparate con esta magnitud, que llega internacionalmente. Yo creo que Coripe merece la pena y por eso estamos aquí, para poderla poner en pantalla, para poderla poner en su sitio, porque nuestro pueblo hay que defenderlo y creemos que merece la pena que esté aquí representando esta maravilla que es Coripe. A mí me han chivado alguien al que conoce bien y que también es un embajador, que uno de los días más especiales que hay en Coripe es el Domingo de Resurrección. ¿Me estoy equivocando o no me estoy equivocando? Para nada, tienes muy buena información. El Domingo de Resurrección en Coripe es un día muy especial. Está declarada de interés turístico en Andalucía. Y es una fiesta que celebramos con mucha devoción porque celebramos la resurrección de nuestro Señor. Eso tiene unas connotaciones especiales, porque como es tan antigua, tiene unas tradiciones. Se hace la procesión del Domingo de Resurrección y tenemos lo que es la quema del Judas. Es decir, un muñeco de trapo y de paja, pues lo rellenamos con un poquito de gasolina y es el Judas. Siempre simboliza algo mal que durante el año se ha hecho. Destaca fundamentalmente porque suelen ser personajes pues que han levantado cierta polémica, que tienen cierta... Y bueno, y eso hace que tengas ese puntito de crítica, sátira hacia el personaje, pero fundamentalmente lo que nos centramos es que la resurrección significa un cambio y lo que queremos es quemar lo malo, quemar lo pasado para un futuro mucho mejor. Así es, ya tengo protagonistas, estoy con Rosa Luz Fernández, alcaldesa de Cómpeta, y Mónica Ruiz, concejala de Turismo. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy bien, buenos días a todos. La verdad que bien, es el tercer día que estamos aquí ya en Fitur. La voz la tenemos un poco tocada, pero el espíritu no. Seguimos promocionando Cómpeta como desde el primer momento que llegamos y muy contentas por la experiencia de este año. Las sensaciones son buenas en este Fitur, ¿no? Sí, muy buenas, sobre todo por la asistencia de público que yo creo que este año pues ha sido récord, más que el año pasado, y eso pues a nosotros nos viene bien para hablar con la gente, para promocionar Cómpeta y para que nos conozcan mejor. Y bueno, ¿cuáles son las apuestas, las estrategias que está presentando Cómpeta este año en Fitur? Bueno, pues mira, tenemos varios puntos que hemos traído este año aquí. Lo primero, tenemos que pertenecemos a la red de pueblos mágicos, cosa que nos está abriendo a conocer al turismo nacional. También tenemos nuestra naturaleza, acabamos de ser galardonados con un premio al mejor sendero homologado a nivel nacional, y para nosotros, para Cómpeta, para la Sarquía, es un orgullo. ¿Por qué? Porque es que hemos competido con el norte y es verdad que nosotros siempre tenemos esa cosilla de que nuestra naturaleza no. Es verdad que allí llueve más, pero lo nuestro es muy bonito y la gente lo ha reconocido y estamos muy orgullosos de que ese sendero que une Cómpeta y Canillas de Aceituno haya sido galardonado con ese premio. Y bueno, ese sendero al final no solo atrae a turistas nacionales sino internacionales. Tengo entendido que Cómpeta es un municipio que tiene un alto porcentaje de turista internacional, ¿no?
Por supuesto, pero no solamente un alto porcentaje de turismo internacional, sino que somos el pueblo de Málaga que más residentes extranjeros viven con nosotros. Así que eso nos abre las puertas al mundo. Tenemos vecinos desde Canadá, desde Japón, desde Suiza, Alemania, Noruega, y la verdad que son unos competeños más y estamos encantados de que nos hayan elegido para sus vacaciones y también para vivir. Bueno, pues estamos ahora con Vicente Campos, el alcalde de Canillas de Aceituno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está viviendo este Fitur? Muy buena, bien, muy animado y mucha gente y con muchas ganas de que la gente conozca nuestro pueblo y aún más y nuestra gastronomía. Y bueno, ¿qué novedades presenta este año Canillas de Aceituno? Pues nosotros siempre llevamos ya unos pocos de años siendo la jornada gastronómica de los productos de nuestro pueblo, con el chivo, la morcilla, el potá hinojo. Y este año pues seguimos, el Ayuntamiento vamos a seguir en la línea que tenemos porque hemos visto que fusionar el turismo gastronómico con el turismo de naturaleza ha sido todo un éxito, porque gracias a Dios Canillas es uno de los pueblos más visitados de toda la provincia de Málaga y vamos a seguir esa línea. Y este año pues tenemos unas pocas de sorpresas que las iremos diciendo sobre todo en el día de hoy, en el acto nuestro. Y una de ellas pues que tenemos una estrella Michelin, próxima estrella Michelin, que quiere trabajar con nosotros en nuestra web gastronómica con una receta del chivo. Y bueno, en relación con la ruta de Saltillo, que es muy conocida en Canillas de Aceituno, ¿crees que el puente de Saltillo supone un beneficio para la comarca, bueno, para el municipio? Por supuesto, yo siempre he dicho que el Saltillo ha sido uno de los proyectos mejores de toda la provincia de Málaga. Para Canillas, fundamentalmente, ha sido todo un éxito. Pero yo lo trasladaría a la Sarquía totalmente, incluso de Málaga, uno de los proyectos más emblemáticos y más buenos que ha habido para el tema del turismo. Bueno, pues lo estáis viendo, Nerja y su cueva en Fitur. Venimos de Rincón de la Victoria, donde Pastora Soler ha recibido ese boquerón de plata, y nos venimos muy cerquita, en Málaga, Axarquía, Nerja y la cueva. Y para hablar de ello, tengo al responsable de la cueva y que además es una persona importante en esto de la política en tanto en cuanto es delegado del gobierno en Málaga. Pero hoy vamos a hablar de la Cueva del Tesoro. Javier Salas, ¿cómo va? Gerente de la Cueva de Nerja, ¿cómo va este Fitur 2025? Bueno, va muy bien, va muy bien. Aquí tenemos que estar presentes en la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo prácticamente, y la Cueva de Nerja es un referente turístico en la provincia de Málaga. Son prácticamente 500.000 visitantes los que nos vienen a vernos cada año. El año pasado aproximadamente fue eso. En breves semanas haremos el visitante número 20 millones desde que se abrió la Cueva de Nerja en 1959, y esas cifras son datos contundentes de la importancia que tiene la Cueva de Nerja en la provincia de Málaga. Claro, alguna vez lo hemos comentado, estamos hablando de uno de los monumentos naturales más importantes de España. Así es, el monumento natural más visitado de Andalucía, uno de los monumentos más visitados de Andalucía también en general, y queremos que siga siendo así, ¿no? Por eso trabajamos desde la Fundación Cueva de Nerja, desde la subdelegación del Gobierno en Málaga, para que la Cueva de Nerja siga siendo ese referente turístico y de calidad, que los dos referentes son muy importantes en el turismo actual. Bueno, pues estamos aquí nada más y nada menos que con Pastora Soler, una de las mejores cantantes de nuestro país. ¿Qué tal, Pastora? Lo primero de todo, enhorabuena por este galardón de Boquerón de Plata. Gracias, estoy encantadísima, de verdad, es un verdadero honor recibir esta distinción de una tierra que quiero tanto, del Rincón de la Victoria, de mi Málaga del alma. Bueno, y como has dicho antes, el Rincón de la Victoria es tu debilidad, ¿no? ¿Qué recomendarías al turista que quiere ir al Rincón de la Victoria? Pues es que el Rincón tiene muchas cosas maravillosas, por supuesto, y por eso estamos aquí, esa gastronomía, ya no solo el boquerón, sino todo ese pescadito. Pero es verdad que yo disfrutaba muchísimo de esos paseos, de ese paseo marítimo tan enorme, con esos túneles que lo hacen tan único, esa personalidad que tiene la tierra, esa, como he mencionado antes, ese rinconcito donde está la Virgen del Carmen, y la autenticidad de la gente, ¿no? Yo creo que es un municipio con mucha personalidad, ¿no? Y es un sitio para disfrutar, para relajarse, para comer bien y disfrutar de la gente, ¿no? Yo creo que la gente además son las que hacen cada lugar único. La personalidad de su gente y la gente del Rincón son maravillosas. Y bueno, este año tienes una gira muy especial, que celebras tus 30 años de trayectoria musical. Sí. ¿Cómo has pasado estos 30 años? Pues mira, la verdad es que como muy rápido,
de repente te da un poco de vértigo porque pasa rápido, pero pasan muchas cosas también. O sea, yo empecé en esto siendo una niña y ahora ya no soy una niña, yo soy una señora, madre de 2 niñas. O sea, pasan muchas cosas, pero es verdad que la sensación de tener todavía muchas metas que alcanzar, la ilusión de seguir caminando, de seguir aprendiendo, de ser joven y llevar 30 años en esto, de tener esa experiencia, y me hace muy feliz, ¿no? Sobre todo mucho agradecimiento porque es la gente la que te permite seguir estando aquí, así que muy contenta. Yo prácticamente soy parte de este stand porque hemos estado cubriendo todo lo que pasaba y tengo aquí a mi derecha a Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de ProDetour. Muy buenas, feliz viernes. Feliz viernes a vosotros también y muchas gracias por todo el trabajo que estáis desarrollando en estos días. El tercer día, si lo cuentas, desde el miércoles, y el cuarto porque la verdad es que el martes fue un día muy intenso también. La verdad es que estamos en un momento de una tranquilidad y un poquito de sosiego que no hemos vivido en todos estos días. Estamos ya en esta última recta final en la que bueno, todavía un poquito más tranquilo porque el viernes es verdad que empezamos más tarde, empezamos un poquito de margen las presentaciones, pero bueno, creo que es el único momento en el que podemos ver un poco la infraestructura y la disposición de nuestro stand, porque hasta ahora pues no se veía, solamente muchísimas personas, mucha gente, muchos medios también aquí representados, y la verdad es que han sido días muy intensos, muy provechosos, y a mí sobre todo lo que me gusta es ver a la gente sonreír, a los empresarios, a los alcaldes, a las alcaldesas, a los concejales y concejalas, verlos felices, verlos contentos, verlos satisfechos del trabajo bien hecho y de que se ha proyectado aquí la mejor imagen que se puede proyectar de nuestra provincia, de la provincia de Sevilla. Vamos a traer al alcalde de la ciudad de la mejor del mundo, que no lo digo yo, que lo dice su Twitter, ¿eh? Y yo sé, alcalde, muy buenos días. Muy buenas. Que como estáis de gafas y de elegancia, yo también tengo las mías, ¿eh? ¡Anda! Pero las mías son verdes, verde y blanca del Antequera Club de Fútbol, ¿eh? Efectivamente, podemos hacer que vamos a subir a segunda este año. Por eso le voy a preguntar también, pero antes... Antequera lleva viniendo muchos años a Fitur. Sí. Antequera se ha mostrado, ha vendido sus excepcionalidades y su patrimonio. Ya se vende Antequera a nivel global y estamos detrás del el sitio, el lugar, el espacio que más visitas ha recibido, del más de 500.000. No estaba yo diciendo ninguna cosa gratuita, pero ayer es que se le dio una cosa importante a la ciudad de Antequera, que ya no venimos a Fitur a vendernos nosotros, ya lo dicen otros, la Q de calidad, alcalde. Así es, sí. Bueno, pues saludar a 101 a los espectadores, por supuesto a Roberto, que es amigo y yo soy fiel seguidor de todos sus programas. Y por supuesto a ti, Paco, y a todo el gran equipo de 101 Televisión Antequera. Sí, Antequera lleva muchos años viniendo a Fitur. Yo particularmente, esta es mi 14ª feria internacional ininterrumpida, una detrás de otra. 14 años ya, madre mía. Y así, efectivamente, hemos vendido naturaleza, hemos vendido el Torcal, el patrimonio mundial, hemos venido aquí a mostrar la Semana Santa, nuestro patrimonio, nuestras iglesias, nuestro turismo, digo, el Cabrito del Rey, todo. Pero ya Antequera viene a Fitur como un destino global. Global, es decir, si quieres paisajismo, quieres deporte en naturaleza, quieres senderos, quieres Caminito del Rey, quieres cultura, quieres patrimonio, quieres Roma, quieres la Antequera musulmana, si quieres la Antequera moderna, la barroca, si quieres la religiosa, la deportiva, Antequera te lo va a dar. Y todo eso, ese gran trabajo que hace mi compañera Ana Cebrián junto con el equipo de turismo del Ayuntamiento de Antequera, y no solo el Ayuntamiento, vosotros, los medios de comunicación, los hoteles, los restaurantes, todos ellos consiguen que logremos esa Q de calidad turística como destino turístico inteligente que nos dio ayer ICTEX, la asociación, junto con el Ministerio, en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, en una gran gala conmemorativa del 25 aniversario de la Q de calidad. Ahora nos vamos a Mijas, que estoy con el concejal de turismo, Francisco Jerez Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo este Fitur 2025? Intensamente. ¿Verdad? La verdad es que son días apretados, de cada media hora una reunión, o bien con medios de comunicación, agencias, intenso. ¿Pero estás disfrutando? La verdad es que sí, que se aprende mucho. Yo es la primera vez que vengo a la feria, porque no era concejal antes, y la verdad es que se aprende mucho
estamos sacando buenos resultados, reuniones muy positivas. Nuestra presentación creo que ha tenido un buen impacto, con lo cual estoy satisfecho. Y bueno, vamos a hablar un poco de esa presentación. Sumérgete en Mijas es el lema que usáis este año, esta propuesta para Fitur. ¿Qué me puedes contar de los objetivos que traéis este año a Fitur? Mira, empezando porque el sumérgete se puede interpretar o meterte bajo agua o hacer una inmersión cultural en el municipio de Mijas. Mijas, al ser tan extensa comparado con municipios de la Costa del Sol, tiene desde esos fondos marinos, que es cuando te sumerges en el agua, la playa, tenemos la sierra arriba, que la sierra es una sierra bastante extensa, muy natural, cuidada sin que se note. Tenemos, por ejemplo, Cabra Montesa en la sierra de Mijas. Tenemos Mijas Pueblo, ese pueblo blanco encalado con calles aún empedradas que te retrotrae a una época que no es tan moderna. Alicia Aranda, concejala de Turismo, Francisco Melero, arqueólogo, y con Toñi Sánchez, concejala de Hacienda de Cártama. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo este Fitur, este tercer día? Pues buenas tardes a todos, pues muy bien. Nosotros acabamos de llegar aquí a Fitur y la verdad que el ambiente es muy bueno. A las 12 tenemos la presentación que hemos venido a hacer y la verdad que el ambiente es súper bueno. Tenemos muchísimas ganas de bichear a ver qué nos encontramos este año y muy contentos de volver otra vez aquí a Fitur. Bueno, Cártama es conocida sobre todo por su patrimonio histórico, ¿no? ¿Me podrías contar un poco qué iniciativas ofrecéis este año en esta feria de turismo? Pues mira, este año hemos venido a presentar el catálogo de la colección museográfica. En 2021 presentamos la colección museográfica de Cártama y eso conllevó a hacer este catálogo, que la verdad que tenemos es un catálogo muy trabajado, con grandes profesionales como Paco, que es el director, que ahora nos hablará más específicamente del catálogo, y la verdad que venimos a presentar eso, que es un gran trabajo, y dar a conocer a todo el mundo pues el patrimonio arqueológico de Cártama y la importancia de Cártama y la historia tanto de Málaga como de España. Bueno, Francisco, ¿nos podrías decir un poco en qué consiste ese catálogo, qué nos podemos encontrar en ese catálogo? Pues mira, hay que decir que es la primera institución museística de Málaga y en parte de Andalucía que presenta un catálogo de la colección expositiva que tiene en el museo. Y es un catálogo, es una obra que es una verdadera maravilla porque está comentada por 24 especialistas, arqueólogos especialistas en cada una de las materias, y lo que hace es que recorre a través de 122 fichas todas y cada una de las piezas que componen la exposición. Esto ha sido todo, os lo hemos contado en 101 Televisión Andalucía, desde el pabellón 5 de IFEMA. Llegó la hora especial Fitur Remix, lo que ha pasado durante estos días, miércoles, jueves, viernes, 9 horas de directo, para contarle al mundo que Andalucía es líder en turismo. Nosotros nos vamos, volvemos a casa, que ya es hora. Un beso a todos desde Madrid. Chao, que nos vamos. Adiós.